Amores, vamos a trabajar con cuerpos sólidos el día de hoy. Ya estuvimos trabajando temillas de geometría y les había dicho que hoy veíamos el último y no, mentira. Más bien, hoy vemos cuerpos sólidos y en la siguiente clase vemos transformaciones en el plano y ya terminamos geometría para poder pasar a la parte de funciones. Chicos, los cuerpos sólidos, vienen preguntas de trabajo algebraico y vienen preguntas de solo identificar. Vienen cuerpos sólidos completos como tal y también vienen cortes a esos cuerpos sólidos. Entonces tenemos que identificar todas esas cosillas en la prueba. Cosillas que sí hay que memorizar porque son puntos muy fáciles de ganar. Siempre y cuando pues tengan siempre presente cuáles son todas esas definiciones. El primer cuerpo sólido que vamos a trabajar es la esfera. Y algunas características importantes de la esfera es que la esfera, chicos, tiene un centro. El centro de una esfera nosotros no lo vemos porque está dentro de ella. Es un punto que está suspendido ahí dentro de la esfera, pero en el puro, puro centro. Los radios van a ir del borde a del centro a cualquier parte de la... No, aquí es del centro. Tengo que corregir eso. Aquí, del centro. Van del centro a cualquier parte de la circunferencia o del borde de la esfera. Es decir, vean, yo aquí estoy en el centro y hago un segmento a tocar el borde de la circunferencia, eso ya es un radio. Aquí tengo este centro y voy y toco un borde de la circunferencia y tengo un radio. Por ejemplo, aquí puedo venir y hacer otro radio. Y chicos, a pesar de que no parezca visualmente, porque parecería que este es más grande que este, es por la efecto visual que nosotros estamos teniendo la figura. Pero se supone, bueno, no se supone, no, eh, todos los radios en una circunferencia miden igual, en una esfera. Entonces, si este radio mide 5, este también mide 5 y este también mide 5. Aunque no parezca que sean del mismo tamaño, pero todos los radios dentro de una esfera miden lo mismo. Y los diámetros van a ser dos radios que sean consecutivos. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y extiendo este radio para acá abajo, ahí tengo dos radios, pero son consecutivos. Entonces, todo este segmento de aquí se llama diámetro de la esfera. Son elementos importantes. Chicos, recuerden todo lo que vimos de circunferencias. El diámetro es el doble de un radio, el radio es la mitad de un diámetro, porque lo vamos a aplicar aquí, en un temita particular. Ahora, si ustedes tienen una esfera y vienen con un cuchillo y la cortan en cualquier dirección, chicos, en cualquier dirección, para acá, para acá, para acá, para donde sea, y la parten, imagínense que ustedes tienen una bola de estereofón y la cortan, no a la mitad, en cualquier dirección. La parte plana, esto que está aquí, lo que queda el resultado del corte, la parte plana, ¿verdad? Siempre va a ser un círculo. Y es importante que recuerden eso, chicos. En una esfera, el corte, si es plano, me genera un círculo. Ustedes pueden darse un ejemplo cotidiano. Si, vean, yo vine aquí, corté la esfera y le quité la tapita, la parte de arriba. Vean que lo que me generó ahí es una circunferencia. No se ve como una circunferencia por la posición en la que yo la estoy viendo, ¿verdad? Parece un óvalo. Pero si yo la veo desde arriba o giro esa esfera hacia mi frente, entonces sí tengo una circunferencia. Veamos un ejemplo cotidiano. Si ustedes tienen una naranja, que una naranja es esférica, y le quieren partir la partecita de arriba y quitarle la tapita a la naranja, lo que se forma es una circunferencia en ese corte. ¿Sí me siguen la idea? Sí,
Ok, entonces, ¿qué es importante saber aquí, chicos? Que en esta nueva circunferencia también hay un centro. Veanlo aquí donde está la naranja. Ahí hay un centro nuevo y hay radios. Radios de circunferencia, radios del corte. Y no es lo mismo, no es lo mismo un radio de la esfera, aquí, digámoslo aquí, un radio de la esfera a un radio del corte. No son lo mismo, no miden lo mismo. Son diferentes los radios del corte y los radios de la esfera. Porque a nosotros nos va a tocar calcular radios de cortes y radios de esferas. Y ahí vamos a jugar con Pitágoras. Entonces, eso es lo importante de la esfera. ¿Qué elementos importantes se van a generar al hacer el corte? Lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Veamos ahí esa figura y voy a venir y voy a trazar aquí en color morado. Voy a hacerlo más gruesito. Este segmento de aquí. Vean que este segmento de aquí lo estoy trazando en el corte que se me generó. Entonces, como estoy en el centro del corte y voy a tocar uno de los bordes del corte, este segmento de aquí se va a llamar radio del corte. Yo tengo un segmento nuevo, que es la unión de estos dos centros. La distancia que hay entre el centro de la esfera y el centro del corte se puede llamar distancia entre centros o también se le dice distancia al corte. La distancia que se genera hasta el corte. Pero vean lo que pasa por aquí. La esfera tiene un montón de radios. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Pero yo me voy a preocupar en dibujar solamente este. Que es el radio que va desde el centro y llega al borde de la circunferencia, pero donde se hizo el corte. Esto de aquí es un radio de la esfera. Uno de los tantos, pero siempre voy a trabajar con ese. Y veamos que entre la distancia de los centros, el radio del corte y el radio de la esfera, se me formó una figura geométrica que voy a usar mucho, que he usado mucho ya. Ahí nosotros vemos un triángulo rectángulo. Donde en ese triángulo rectángulo, un cateto va a ser el radio del corte. El otro cateto va a ser la distancia. Y la hipotenusa siempre va a ser el radio de la esfera. Y eso me va a ayudar a mí a hacer cálculos. Y si tenemos que calcular, chicos, vean, si nosotros tenemos que calcular el radio de la esfera, usamos la fórmula y la hipotenusa, que esa la conocemos. Pero si nos piden calcular la distancia entre los centros o el radio del corte, más bien la fórmula de Pitágoras cambia. Porque lo que estoy averiguando es un cateto. Y para encontrar cateto, recordemos que la fórmula es hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Entonces, podríamos decir que si lo que me están pidiendo es el radio del corte, sería el radio de la esfera al cuadrado menos la distancia entre los centros al cuadrado. Menos, ¿verdad? Si me estuviesen pidiendo la distancia entre los centros o el radio del corte. Hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Y tenemos estas fórmulas de aquí, que a veces también la piden. Nos piden el área del corte, como es un círculo, se calcula con pi por r al cuadrado. O nos piden cuál es la longitud del borde de esta circunferencia. Y la longitud se calcula como 2 por pi por r. Vean que ocupo r. Chicos, y que quede claro, si aquí me están pidiendo el área de la circunferencia o del corte, esta r
y esta R son radios del corte. Porque a veces creen que es el de la esfera. Radio del corte. Viene un ejemplillo. Determine la longitud y el área del círculo que se genera al intersecar un plano con una circunferencia a 6 metros del diámetro, teniendo en cuenta que aquí es esfera. En este documento lo tengo que corregir. Un plano con una esfera. A 6 metros del centro, teniendo en cuenta que la esfera tiene un radio de 10 centímetros. Chicos, vean, yo no voy a ir a dibujar una esfera, no me voy a complicar. El ejercicio está pidiendo área del círculo, o sea, el corte, que es pi por r del corte al cuadrado. Y me están pidiendo longitud de la circunferencia del corte, que es 2 por pi por r. Ahora, les repito, esta r es la del corte. El ejercicio nos está dando el radio de la esfera. Si yo vengo y coloco aquí un 10, el ejercicio está mal. Porque necesito el radio del corte. Entonces, yo no voy a dibujar una esfera, yo voy a ir a hacer un triángulo rectángulo. ¿Y por qué voy a hacer un triángulo rectángulo? Porque yo ya sé que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el radio de la esfera. Y en este caso, el radio de la esfera mide 10. Vamos a marcarlo aquí. La esfera tiene un radio de 10 centímetros. Ahí está. Recuerden que la hipotenusa siempre es el radio de la esfera. Y aparte, nos dice que está a 6 centímetros del centro. Es decir, la distancia entre centros, este cateto, porque es un cateto, tiene un valor de 6. Lo que nos hace falta es el radio del corte, que sería este segmento de aquí. Siempre recuerden ese triángulo rectángulo en las esferas. Entonces, como me están pidiendo un cateto, X es igual, y la fórmula dice hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Que no se les enreden. Aquí estoy buscando un cateto, estoy buscando un radio del corte, entonces tengo que usar la fórmula del cateto. Hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Que esto sería x es igual hipotenusa 10 al cuadrado menos cateto 6 al cuadrado. ¿Cuánto les queda x? 8. 8. El radio del corte es 8. El radio del corte es 8. Ahora sí puedo ir a calcular el área del círculo. El área es igual a pi por r al cuadrado. Es decir, pi por 8 al cuadrado. Y chicos, siempre queda en términos de pi, o normalmente queda en términos de pi. 8 al cuadrado es 64 y queda pi. Aquí ya tengo el primer resultado que me estaba pidiendo el ejercicio, el área. Longitud de circunferencia. 2 por pi por r, que sería 2 por pi por 8. Y ustedes pueden poner esto en la calculadora, ¿verdad? Por aquello. Vean.
¿Cómo se pone en la calculadora de ustedes? Ustedes tocan el botón que dice Shift. Estoy aquí, voy a prender. Aquí está. Shift. Y después tocan el número 7. Ahí está pi. Pero bueno, antes de pi había un 2 por pi por 8. Eso nos queda 16 pi. Entonces la longitud es 16. Y ahí está lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ven, tengo que buscar el radio del corte. Si me pide un área o un borde, tengo que hacerlo con el radio del corte. Voy a hacerlo así directo. Ahí tenemos este primer ejemplito. Si hay alguna duda, me avisan con ese primero. Esta parte tiene mucha teoría por aquello, porque vemos varias figuras y tienen cortes y algunas generan más de una figura y todo lo que se hace en cada corte. Entonces, vayamos repasando. Esfera, el corte es siempre, siempre, siempre una circunferencia o un círculo. Segundo ejemplo, si al intercercar un plano con una esfera a 4 centímetros del centro y el círculo generado tiene un radio de 3 centímetros, ¿cuánto mide el radio de la esfera? Así vamos practicando con el triángulo. Vamos a ver si ustedes lo recuerdan. Este segmento en rojo, que es la hipotenusa, ¿quién va a ser siempre en la esfera? ¿Va a ser el centro, va a ser la distancia entre los centros? ¿Va a ser el radio del corte o el radio de la esfera? Es ese es el radio de la esfera. El radio de la esfera. ¿Qué es lo que me está preguntando el ejercicio? El radio de la esfera. Me está dando el radio del círculo, del corte, que son 3 centímetros, que está por aquí. Y nos está dando la distancia que hay entre el centro y el plano que se intersecó o se cortó con la esfera a 4 centímetros. Entonces nos está dando también esto de acá. Ahí están todos los datos. Ahora sí, lo que necesito es una hipotenusa. X es igual a cateto más cateto, perdón. A cateto al cuadrado más cateto al cuadrado en una raíz. X es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto les queda X? 5. 5. Ahí tenemos la respuesta. Cinco centímetros. Que era lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Ahí está ese ejercicio resuelto. Ok. Este se los voy a dejar para que practiquen. No, no, lo voy a hacer mejor. El otro es el que lo voy a dejar para que practiquen.
Esto lo voy a hacer por la siguiente razón. Voy a traerme el triángulo, este de aquí. Vamos a borrar los datos. Me están pidiendo área y longitud del círculo, que fue muy parecido al primero. Entonces, vean que el ejercicio lo que me está diciendo es que la esfera tiene un diámetro de 16. Si este tiene un diámetro de 16, ¿cuánto mide el radio de la esfera entonces? ¿Qué relación tenían el radio y el diámetro? ¿Cuánto mide el radio? La mitad, 8. Ah, 8. 8. Ahora tiene que tener cuidado porque a veces el ejercicio no nos da el radio, nos da el diámetro. Entonces, el radio de la esfera mide 8. Dice que calcular la longitud del círculo que se generó al intersecar una esfera a 5 centímetros del centro. Es decir, hay una esfera, este es el centro, y el corte se hizo a 5 centímetros del centro. Entonces, eso es la distancia entre centros. Esto de aquí mide 5. Lo que ocupo es el radio del corte. ¿Qué sería un cateto? X es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado en una raíz. Esto quiere decir que X es igual, hipotenusa que nos quedó 8, pues le damos al cuadrado, y cateto que es 5. ¿Cuánto les queda X? 39 en raíz. No. ¿Sí o no? Sí, también me dio 39 en raíz, no sé. Vamos a ver. Eso a mí me da igual. ¿Ok? Raíz de 39. Ahora, chicos, esto es el radio del corte. Pero el ejercicio no me está pidiendo el radio del corte. Me está pidiendo el área y la longitud de circunferencia. Área es igual a pi por r al cuadrado. Es decir, pi por raíz de 39 al cuadrado. Chicos, ¿y cuánto les queda pi por raíz de 39 al cuadrado en la calculadora? ¿Cuánto les quedó? Pi por raíz de 39 al cuadrado. 1521 pi. No, ¿No? mucho. Es que yo lo puse, digamos, pi. Pues, mm, sí, igual me queda 1521. Vamos a escribirlo, a ver. Escribo pi, Ujú. ahí está, pi, chip 7, por paréntesis, raíz cuadrada de 39. Ah, raíz. Me está comiendo la raíz. Ah, Ya vi. y ahí está la respuesta. 39. 39 pi. Se borró la raíz. Sí. 39 pi. Y la longitud
dice que es 2 por pi por r, que eso es 2 por pi por raíz de 39. ¿Cuánto le darás a la calculadora? Vamos a ver si nos quedan decimales o nos queda con raíz. En decimales. En decimales. 39,23. Ahí está la longitud de la circunferencia. Este 4 sí se lo voy a dejar de tarea, solamente que aquí no es 13, es 18. Ahí. ¿Cuál es la medida de la distancia entre el centro de una esfera y el centro de un círculo generado al cortar dicha esfera? Si se tiene que el radio del corte es de 15 y el radio de la esfera es de 18 centímetros. De tareita para que lo practiquen. Y aquí viene otra figura geométrica que no sé por qué no salió el título, que se llama el cilindro. El cilindro. Chicos, el cilindro es un sólido también que se genera cuando yo tengo un rectángulo. Y lo que hago es, a partir de una recta fija, empiezo a girar ese rectángulo. Y lo giro, 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 y lo giro. Y se forma una figura cilíndrica. Vean que si yo giro ese rectángulo, se van formando radios, o se van formando segmentos que siempre van a estar a una misma distancia. Entonces me genera un círculo. Entonces, los cilindros siempre van a tener como base 2 círculos. Esa es la primera parte importante. El cilindro tiene como base 2 círculos. Un círculo es la base, ¿verdad? Lo que pasa es que yo le doy vuelta y puede tener la misma base circular. Le doy vuelta y va a seguir teniendo una base circular. Entonces tiene 2 bases, pero le hay una. Chicos, va a tener un eje, que fue el que yo empecé a hacerlo como recta para que el rectángulo empezara a girar. El cilindro va a tener una altura, que la altura puede estar en cualquier parte del cilindro mientras caiga de manera perpendicular con la base. Es decir, si un cilindro está en esta dirección, la altura no va a ser ese. La altura va a ser el que caiga perpendicular con la base. Y la base es un círculo. Es el segmento más largo. Entonces, la altura no importa la dirección del cilindro, es el segmento que va desde una base hasta la otra base. Puede estar aquí, puede estar del centro al centro de los círculos, puede estar en cualquier lado. Y este mismo segmento que va a ser altura, pero los que sí están al borde, se van a llamar generatriz del cilindro. ¿Qué cosas tenemos que saber de un cilindro cuando se cortan? Yo puedo tener, en la esfera no importa cómo yo corte, en cualquier dirección siempre se va a generar un circulito. Pero en un cilindro no sucede eso. Si un corte es paralelo a la base, todos los círculos generados por el corte son, pero qué montón de faltas de ortografía tuve en este folleto, son congruentes con el círculo de la base. Es decir, chicos, si yo tengo un cilindro y lo parto o lo corto en la misma dirección que sus bases, el corte me va a generar
una circunferencia. Yo siempre les digo a los chiquillos en esta parte, imagínense que ustedes tienen un rollo de salchichón. Y si ustedes vienen y cortan, porque la gente corta el salchichón en todas direcciones. No todo el mundo lo corta igual. Y si hay gente que lo corta en la misma dirección de la base, o donde viene el corte principal, el primer corte, ¿qué figura se forma aquí cuando hago el corte? Un círculo. Siempre ustedes imaginen el salchichón y cómo lo van a cortar. En la misma dirección de la base. ¿Qué corte me queda en el salchichón? Y lo mismo de la base, un círculo. ¿Es la única forma de cortar un salchichón? No. Imagínense otra vez el salchichón. Ahí está. ¿Y qué pasa si lo corto en diagonal? ¿Qué figura se forma? Chicos, imagínense el salchichón cuando ustedes lo cortan en diagonal. ¿En qué figura quedan los salchichones? Ovaladas, ¿no? Ovalados. Ustedes lo cortan en diagonal y el salchichón queda ovalado. Solamente que en matemática ese óvalo no lo llamamos óvalo. En esta parte sólida lo llamamos elipse. Los elipses al final de cuentas terminan siendo óvalos. Entonces, si yo tengo un corte en diagonal, pero no toco las bases, ojo, esto es importante, no toco las bases, el corte lo que genera es una elipse. Véanlo aquí. El corte que se genera es una elipse. Aquí lo vemos. Como ovalado, ¿verdad? Yo pasé el cuchillo de lado a lado y quité la rodaja y la rodaja fue un elipse. Esto es importante que se lo memoricen, chicos. O hagan unas fichitas. Ahora, ¿qué pasa si el corte es en diagonal, pero no va de lado a lado? Sino más bien me equivoqué y me salí por la base. Entonces, a ustedes los salchichones les queda una parte plana y la otra curva, ¿verdad? Así les van a quedar las tirillas de salchichón. Entonces, cuando pasa esto, nosotros nos basamos en la figura que queda en el corte. Y lo que me genera ese corte es una parábola. Entonces, si el corte es diagonal o oblicuo, como ustedes quieran llamarlo, y si corta una base, lo que va a generar es una parábola. Hay otra forma de cortar salchichones, chicos. ¿Cuál es la otra forma que lo corta mucha gente? ¿Formando qué figurita? ¿Cómo lo han comido ustedes? Es no como normalmente lo parte la gente. Ya y a la mitad, ¿no? A la mitad, aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo queda el salchichón? ¿Qué figura tiene? Y un rectángulo. Un rectángulo. Si yo corto perpendicular a las bases, es decir, levanto el salchichón y lo parto a la mitad. Cuando ustedes lo ponen en una parrilla, lo parten a la mitad. La parte que ponen a freír primero, boca abajo, es un rectángulo. Entonces, el corte, cuando es perpendicular a la base, la figura que genera el corte es un rectángulo. ¿Entendido? Esos son los cortes que genera un plano en un cilindro. Que no se les olviden, chicos, porque en el examen los preguntan y normalmente vienen en verdaderos y falsos. Ya aquí vienen preguntas metidillas, por ejemplo, que si el radio de la esfera, del cilindro, perdón, es 8, ¿cuánto es el radio del corte? Si es paralelo a la base. Sí, pues, prácticamente calculo el área de este círculo y estoy calculando la del corte. O preguntan cosas como en el rectángulo, que si el centro el radio del cilindro era 5
y la altura del cilindro era 7, ¿cuál es el área? Entonces el área es largo por ancho. Entonces me falta todavía este pedacito de aquí, ¿verdad? Completar con el diámetro. Cosillas así. Ahorita lo van a ver en los ejemplos. Vean en los ejemplos más bien. Dice, un cilindro de 10 centímetros de base se le realiza un corte perpendicular a la base. Yo ya sé que un cilindro perpendicular a la base lo que genera es un rectángulo. Yo ya lo sé con lo que acabamos de ver. Aquí atrás está el pedacillo de cilindro. Ahí atrás están los cilindros, el resto del círculo. Ahí uno lo ve. Entonces, dice que se le hizo un corte perpendicular a la base, pasando por el centro. Y se sabe que el radio de la base es 2. Es decir, vean que la base es un círculo. Y dice que el radio es 2. El radio va de aquí a aquí. Eso es un radio. 2. Y dice que el cilindro tiene una altura de 10. Que calculemos el área del corte. Sabemos que el corte es un rectángulo. Y el área de un rectángulo se calcula como base por altura dividido entre 2. No, solo base por altura, mentira. Entre 2 es el triángulo. Base por altura, largo por ancho. La altura yo ya sé que es 10. ¿Y cuál sería la base de este rectángulo, chicos? 4. 4. Es 4 porque yo sé que de aquí a aquí mide 2. Entonces de aquí a aquí mide otros 2. Todo esto mide 4. Vamos a hacerlo aquí. De aquí a aquí mide 4. Entonces 4 por 10 son 40. Ese es el área del rectángulo. 40 centímetros cuadrados. ¿Alguna pregunta con las características del cilindro? ¿El corte y todo lo demás? Por mí no. ¿Sí? Vamos con el cono. El cono tiene varias cosillas ahí importantes. Vamos a ver. El cono tiene un punto. Bueno, primero, una base circular. Eso es lo primero importante, una base circular. Donde yo uno dos segmentos, bueno, muchos segmentos en realidad, a un mismo punto, y ese punto se llama cúspide. Tiene un radio. Bueno, uno no, un montón, ¿verdad? Pero la base tiene radios. Este segmento que está aquí se llama altura. Voy a ponérselo ahí. Y la altura cae desde la cúspide hasta el puro centro de la base del cono. A un cono se le pueden hacer diferentes cortes. Pero vamos a ver. Porque me falta un elemento. Sí. Este segmento de aquí, chicos, o todos los segmentos, no solo ese, todos los segmentos, estos de aquí, que van desde el borde de la circunferencia de la base a la cúspide, en el cono, se llaman generatriz.
generatriz. Y vean, chicos, que la altura del cono, un radio de la base y la generatriz me forman triángulos rectángulos. Que eso no se les olvide. Cortes de un cono, chicos. Si yo corto un cono de manera inclinada, vean que pasa lo mismo que el cilindro. Si lo corto de manera inclinada, pero que no corte la base, ¿verdad? Pasa de lado a lado. Ese corte, o en la figura que se forma en el corte, se llama elipse. Si yo hago un corte que sí toca la base, ahí no lo dibujé para que lo veamos, yo vengo, paso un corte, un plano por aquí, que si corta la base, la figura que se me genera, desde aquí, desde el corte, es una parábola. Ahí la vemos. Tenemos una ideilla de la parábola. Lo mismo que pasa en el cilindro. Chicos, estas dos son igualitas al cilindro. Si es inclinado y no corta las bases, es una elipse. Si es inclinado y corta una base, es una parábola. Si yo hago un corte perpendicular a la base, aquí lo pongo acostado, pero esto puede estar también en esta dirección, ¿verdad? Un cono aquí y chocan aquí. Siempre lo voy a hacer con dos conos invertidos para que se logre ver la figura. Ya sabemos que si corta una base, lo que se forma es una parábola. Entonces, yo voy a tener una parábola por aquí. Ahí la vemos, una parábola por ahí. Pero en la misma dirección al otro lado también se me genera una parábola. Que son dos parábolas que están a una misma distancia. Siempre que tengamos una figura así, dos parábolas a una misma distancia, de un punto llamado foco, esta por aquí y esta por acá, se supone que son iguales. Esto se va a llamar hipérbola. Entonces, aquí sí hay una diferencia con el cilindro. Si el cilindro se corta de manera perpendicular a la base, es un rectángulo. Pero si un cono se corta perpendicular a la base, es una parábola. Para que hagan la diferencia entre una y la otra. Pero hay un corte adicional en los conos. Que con este sí vienen a veces preguntas geométricas, preguntas algebraicas, perdón. Y es que si yo corto un cono paralelo a la base, lo corto en la misma dirección de la base, lo que me va a generar es una circunferencia. Vean, chicos, que tanto en el cono como en el cilindro, los cortes paralelos a la base generan circunferencias. En la esfera, en cualquier dirección, genera circunferencias, porque esas preguntas son tramposas en el examen. Pero en el cono y el cilindro, el que es paralelo a la base va a generar una circunferencia. ¿Qué es la diferencia aquí, chicos? En el cilindro, la esfera del corte era exactamente igual a la de la base. Chicos, la del cilindro, perdón, la del cono. Vean que yo lo corté más arriba. Son del mismo tamaño esas esferas, esas circunferencias. No. No, es más chiquitita. Y se dice, bueno, se demuestra que los cortes paralelos a un cono y su base son proporcionales. ¿Qué quiere decir que son proporcionales? Que yo puedo calcularlo o calcular alguno de los datos. Si tengo 3 datos, puedo calcular uno de todos. Con un teoremita que se llama teorema de Tales. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La proporción entre el cono y el corte del cono, la partecita de arriba,
nos dice, yo voy a trabajar con este cono como el cono principal y este cono como el cono chiquitito. Vean que en el cono grande yo tengo R de la base, R mayúscula, y puedo venir a trazar por acá la altura. Si este es el cono grande, esa altura yo la voy a representar con H mayúscula. Pero en el cono chiquitito, la altura la represento con H chiquitita. Y entonces, el teorema nos dice que si yo tomo la altura del cono principal o del cono grande y la divido entre la altura del cono chiquitito, va a ser igual a la medida del radio grande entre la medida del radio pequeño. Del grande al pequeño. H entre H, R entre R. Chicos, por ser una regla de 3, también se puede hacer en otras formas, ¿verdad? Se puede hacer H entre R y H entre R minúscula. Y hay varias formas de trabajarlo. Todo va a ser de conveniencia para que me quede aquí una regla de 3 fácil de despejar. Porque digamos que yo ocupo la altura. Entonces, sustituyo, sustituyo, sustituyo y despejo. Ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. Y tenemos un caso particular, que es cuando el cono es cortado directamente en la mitad, porque a veces vienen ejemplos que dicen, el corte fue paralelo y a la mitad. ¿Cuándo es paralelo a la mitad, chicos? Paralelo y en la mitad, chiquitito, va a ser la mitad del radio grande, porque ahí la proporción es 50-50, en la pura mitad. Entonces, en esos casos en particular, el radio chiquitito va a ser la mitad del radio grande, solo cuando es partido por la mitad. Y esos son los 3 sólidos que nos entran en la prueba y sus diferentes cortes. Vamos a hacer ejemplos del examen para que ustedes vean cómo se aplica directamente estos conocimientos en las pruebas. Voy a comenzar haciendo exámenes actuales del año pasado, el 2024. Y si nos da chancecito, hago algunos examencillos viejillos. Entonces, si hay alguna duda, me avisan hasta el momento. Vamos a agregar aquí. Para que no nos pase como la vez pasada. Vamos a ver cuáles páginas son. Once. 11 y una viene en la 12. A ver lo que voy a hacer ahorita. Ya de examen no hemos venido trabajando, ¿verdad? Chicos, a veces solo viene una figura, a veces vienen las 3, entonces a veces solo vienen 2, todo depende del examen y la suerte con la que corran. Dice, para responder las preguntas 15 y 16, consideremos la siguiente esfera y la sección plana, producto del corte en dicha esfera. Aquí a veces viene información importante, chicos. Por ejemplo, dice que K o P son colineales. ¿Qué quiere decir eso? Que K o P están en una misma recta y al final de cuentas KP, entonces termina siendo un diámetro, porque está pasando por el centro, centro O. E es el centro de la esfera, O es el centro de la sección plana, K y P, puntos de la superficie de la esfera. Ojo, un radio de la esfera. Un radio de la esfera. Me dice la primera opción, KE. Voy a ir a dibujar KE para ver si es un radio de la esfera o no. De K me voy hasta E. ¿Es un radio de la esfera, chicos, eso? Sí, ¿Sí? Va del centro a un borde de la esfera. Ahí ya salió. Vean, esas preguntas son regalos en el examen. Vean las otras opciones. E, O.
EO es un radio de la esfera, chicos, No, ¿no? Es la distancia entre los centros. La otra dice PK. PK es todo eso. Eso es un radio de la esfera. es un diámetro Pero es un diámetro de la esfera o del corte. del corte. Del corte, ¿verdad? Es un diámetro del corte. Y eso estaba muy fácil. Vean la siguiente pregunta. EP mide 5. Ok, voy a hacerlo con otro color. EP mide 5. ¿EP qué es, chicos? Un radio de la esfera. Un radio de la esfera, correcto. Otro radio de la esfera, creo que hay que decir Catherine también, ¿verdad? 5. Dice que OE mide 4. OE es la distancia entre centros. OE mide 4. Y que, ¿cuál es la longitud de la sección plana? Recordemos, longitud. Longitud, según la fórmula, es 2 por pi por r. Pero chicos, radio del corte, no de la esfera, no lo confundan. Voy a escribirlo ahí. Porque el ejercicio sí me está dando el radio de la esfera, no es del corte. Me falta OP. Entonces, voy a venirme aquí a hacer el triángulo rectángulo con el que estábamos trabajando ahora. Según ese ejercicio, el radio de la esfera nos quedó 5, el radio del corte nos quedó 4. Y me falta el radio del corte, que es un cateto. Cuidado con eso. 5 es igual, X es igual, perdón, a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado en una raíz. Hipotenusa nos quedó 5 y cateto nos quedó 4. ¿Cuánto es 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado? 3. 3. Cuidado, vienen y marcan 3 aquí porque vieron aquí 3. Tengo que ir a hacer la fórmula. Entonces, esto de aquí es R del corte. Vengo y resuelvo entonces. 2 por pi por 3. ¿Cuánto les queda la longitud y la circunferencia? 6 pi. 6 pi. Y ahí está la respuesta del ejercicio. Opción B. ¿Cómo lo van viendo? Catherine nos dio mano arriba. Vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es teórica. Ojo, si ustedes quieren hacer el dibujo y todo. Si un cilindro circular recto es intersecado por un plano, el plano no es perpendicular ni paralelo. Chicos, si no es perpendicular y no es paralelo, ¿cómo es? Elipse. No. Sí, sí. Pero, ay, no corta ninguna, ya entendí. Sí, sí, pero la respuesta que me diste es correcta. Pero la pregunta que yo les hice fue, si la pregunta no me está diciendo que no es perpendicular ni es paralelo, el corte no es perpendicular a la base ni paralelo a la base, entonces, ¿qué forma tiene el corte? ¿Qué figura? ¿Qué dirección tiene el corte? Diagonal. Ajá, diagonal, sí. Y ahí es donde vos concluiste lo que me dijiste, ¿verdad? Porque tengo el cilindro
base. Y hay otra base, una idea del cilindro. Y dice que el corte no es ni paralelo ni perpendicular, es decir, el corte es en diagonal. Y si el corte es en diagonal, entonces lo que se forma es una elipse. Vean que inclusive aquí el ejercicio dice que es paralela a sus bases y no corta las bases. Porque si cortara las bases es otra cosa, ¿verdad? No corta las bases. Entonces ahí tenemos una idea del corte, una elipse. Pues son cosas que tienen que memorizar para el examen. Esto sí o sí. Opción A, elipse. Y esta lo que va a hacer es lo siguiente. Dice, un cilindro circular recto es intersecado por un plano paralelo a la base. Entonces, ¿cuál es la sección plana que se forma? Son regaladísimas estas preguntas que acabamos de hacer. Es un cilindro, dibujemos el cilindro. Dice que el corte fue paralelo a la base, chicos. ¿Paralelo qué es? ¿En la misma dirección o que lo parte en forma así? ¿Línea 1 o línea 2? Paralelo. La 2. La 2. Paralelo es que no toca, ¿verdad? La base. Va en dirección de la base. Entonces, si yo hago el Mentiras, esa corte. sí. No, es ¿Cómo? la 1. ¿Cómo? La 1 porque dice que sí corta la base. No. No, Dice, un cilindro circular recto es intersecado por un plano paralelo a su base. a su base. Paralelo. En dirección a la Ajá, base. Paralelo es que va en dirección de la base. No la toca. ajá. ¿Qué figura se forma ahí? Cuando son paralelos a la base. Usted lo que hace es partir el cono, el cilindro, lo que hacen es partir A el la cilindro a la mitad. mitad. Sí. Y lo destapo. ¿Qué figura queda? Una circunferencia. Una Una circunferencia. circunferencia. Estas preguntas normalmente son facilísimas, chicos, siempre y cuando dominen la parte de definiciones, ¿verdad? De circunferencia. Vamos a traer otro examen. Vean que este no trae nada de conos. Vamos a ver. Estas vienen al revés. Primero viene lo que vamos a ver la otra semana. Aquí está. Página 13. Página 14. Ok, vean lo que voy a hacer aquí.
Hijo de puña, me cae en esa página. Voy a hacer esto. Esta pregunta. La voy a pegar ahí en lugar de así. Ahora sí. Comenzamos a responder a partir de ahí. Nuevo examen, página 19. Si un cono circular recto es intersecado por un plano, de hecho, aquí voy a hacer una división para que no se les confunda que uno es de un examen y otro es de otro. Como la numeración quedó seguida. Chicos, teoría. Si un cono circular recto es intersecado por un plano paralelo a su generatriz, ojo, yo tengo un cono, la base ahí, subo por aquí, subo por aquí, y ahí tengo la idea de un cono. Hay una idea de un cono, más o menos. La generatriz del cono, chicos, es estos segmentos de aquí, ¿verdad? Cualquiera de esos. Dice que ese cono circular recto es intersecado por un plano que es paralelo a la generatriz, sin pasar por el vértice. Entonces, la sección plana que se forma corresponde a el vértice del cono, es este, que es la cúspide, ¿verdad? Y entonces, un plano que es paralelo a la generatriz. ¿A cuál generatriz tiene un montón? Ustedes escogen cualquier generatriz. Puede ser esta. Entonces, el plano va a ser paralelo a la generatriz. Paralelos que van en la misma dirección, chicos. Entonces, si el plano viene aquí en la misma dirección de la generatriz y ahí hace el corte, entonces la figura que se forma es esta de aquí aproximadamente. Esa sí corta la base. Si es un plano que es paralelo a la generatriz, aquí ustedes lo pueden marcar si quieren, paralelo a la generatriz, eso significa que sí interseca la base. Y en un cono, ¿cómo se llamaba la figura geométrica cuando cortaba la base? O veanle aquí la forma. ¿Cómo se llama esa figura? Parábola. Parábola. Una parábola. Estas son puras definiciones, chicos. Yo sé que apenas se las están aprendiendo, ¿verdad? Pero son puras definiciones. Voy con la que sigue. Una esfera con un radio de 13 unidades es intersecada con un plano y se obtiene una sección plana de centro P. La distancia del centro de la esfera a ese punto P, que es de corte, es de 12 unidades. ¿Cuál es la medida del radio de la sección plana? Ojo, tengo un triángulo rectángulo. Y el problema me dice el radio de la esfera, aquí esfera con un radio de 13 unidades. Aquí tenemos el radio de la esfera. Mide 13. Se interseca con un plano y se obtiene una sección plana de centro P. Y la distancia de la esfera a ese centro P es de 12.
Ahí está. De 12. Aquí siempre es un mismo orden, chicos. ¿Cuál es la medida del radio del corte? El radio del corte es ese de ahí arriba. X, pongámosle. Entonces, X es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado en una raíz. X es igual a 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado en una raíz. ¿Cuánto les queda X? 5. 5. Ahí está la respuesta. Opción A. Vean que las preguntas son muy monótonas, chicos, en las pruebas. Casi siempre es lo mismo lo que hay que hacer. Una tuca de madera con forma de cilindro circular recto se le realiza un corte perpendicular a la base. Chicos, los tucos, y ahí dice con forma de cilindro circular recto. Se realiza un corte perpendicular a las bases. ¿Qué pasaba cuando en un cilindro hacíamos un corte perpendicular a las bases? ¿Qué figura se formaba? Un rectángulo. Un rectángulo. Y aquí hay algo importante, chicos. Dice que el corte pasa por el centro. Siempre que el corte pasa por el centro, puedo hacerlo directo. Y siempre va a decir eso. Entonces, yo tengo el rectángulo que forma el corte. De ahí para atrás está la otra parte de la circunferencia. Ok, dice que el largo de la tuca es 120. Ahí está, 120. Y los radios de las bases son de 20 centímetros. Es decir, aquí, de aquí a aquí, son 20. Entonces, este otro lado mide 20. ¿Cuál es el área? Es decir, el área era base por altura. ¿Cuánto mide la base? 4.800. No, pero la base primero. Ah, 40. 40. Está bien, la respuesta está bien. Pero es para llevar ahí los pasillos. ¿Y eso cuánto le queda ahora sí, Catherine? 4.800. 4.800. Ven, no son preguntas tan complejas, chicos. Las preguntas complejas normalmente vienen con el cono. Vamos a quitar esta porque todavía no estamos viendo esto de álgebra. Es el tema que sigue. Ok, considere la siguiente figura, que es producto de un corte paralelo a la base que se le realizó a un cono circular recto. De acuerdo con la información dada, ¿cuántos centímetros de altura tenía el cono antes del corte? ¿Cuántos centímetros tenía de altura el cono antes del corte? Ok, vean que esta figura ya nos está dando solamente la parte de abajo. Nos están pidiendo que si yo tenía el cono completo, ¿cuánto era la medida de la altura? Entonces, tenemos que jugar con la información que tenemos. Yo sé que todo este radio mide 8. Aquí yo tengo ese 8. 4, perdón, mediría el radio, porque el diámetro mide 8. ¿Cuánto mediría el radio del chiquitito?
2. No, no me diría 2, porque todo el diámetro mide 3. Ah, No está en la entonces, mitad. eso se divide, ¿no? Se divide, así como hicimos este grande, que medía 4 el diámetro, entonces el radio mide 8, perdón, medía el diámetro, 1.5. el radio medía 4. Y aquí entonces, como está a la mitad y está más arriba y el diámetro mide 3, mide 1.5. 1.5. 1.5. Ahora, yo sé que esta altura mide 4 centímetros, pero el teorema de Tales lo que nos dice es la altura grande y la altura chiquitita, son las que son proporcionales, no este pedacito que sobra aquí. Entonces, ¿qué hago yo con esa información? Vamos a ver si nos sale por acá. Yo tengo que calcular la altura grande, pero voy a jugar con este segmento que está aquí abajo, porque no tengo la altura chiquitita, tengo la parte de abajo. Entonces, pongamos la fórmula decía altura grande entre altura chiquitita, para hacerlo igual. Sí. Entonces, lo voy a poner ahí, ese 4, a pesar de que no es la altura chiquitita, ya van a ver por qué, porque es la información que tengo. Y después tengo el radio grande. Chicos, vean que estoy usando la altura del grande, que es la que no tengo, y luego el radio del grande, al otro lado de la igualdad, que el radio del grande es 4. Y lo divido entre el radio del chiquitito. Ahora, les explico de nuevo. Se supone que el teorema de Tales me dice que es la altura grande entre la altura chiquitita, pero la altura chiquitita yo no la tengo. Yo tengo la parte de abajo. Entonces, igual voy a jugar con ese 4, porque ese 4 me va a ayudar con una información. Entonces, vamos a ir a la calculadora en la parte de ecuaciones. Esto se puede resolver por regla de 3. Este 4 pasa a multiplicar al otro lado. O ustedes se van a la calculadora y ponen esta ecuación y le sale. Hacémoslo aquí de una vez a multiplicar, porque eso dice la regla. Altura es igual a 4 por 4 entre 1.5. ¿Cuánto nos queda 4 por 4 entre 1.5? Ah, a mí me quedó en fracción. Sí, lo ponen decimales. ¿Y cómo era que sí? El botón que, ¿Dónde? el botón que está a la parte de X, que dice formato, le pone formato Ah, y luego bajas a decimales. ya, está diferente. 10,66. Ajá. ¿Cuánto? 10,66. 10,66. Sí, eso me dio a mí también. Sí, 10,66. Tenía otra cosa. Chicos, se supone que la altura sería 10,6 si yo hubiera trabajado con la altura real, pero yo estoy adicionando este 4, que no es parte de la fórmula, porque el 4, la fórmula, el que me sirve es la altura del cono que está en la parte de arriba, no este pedazo que me sobra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Venir a esto y quitarle esos 4 que le puse. ¿Cuánto nos da eso si le quitamos ese 4? 6,6. 6,6. ¿Y cuál es la aproximación entonces? 6,7. 6,7. Ok. Esa es un poco complicada. Vean, esto de aquí
son ejercicios de exámenes anteriores. Y por aquí, al final, la pregunta esta. La 13, la 14. Trabajo con eso, de teorema de Tales. Estas se las voy a mandar para que la hagan ustedes de práctica ahorita, bueno, en estos días, para que practiquen. Y todas estas páginas, yo las tengo solucionadas en otro video. Entonces yo les voy a mandar el video para que puedan repasar y ver que hicieron bien su práctica. ¿Les parece? Sí, Sí, perfecto. Ok. Bueno, estos serían sólidos. Preguntas probablemente con las que se puede encontrar en el examen. Y nos veríamos el miércoles para ver la última de transformaciones en el plano. ¿Está bien? está bien. Bueno, Súper, sí. chicos, ¿no? Ahí hacen esa practiquilla y ahorita les mando el documento con todo esto en blanco para que lo tengan. Ok. Bueno, buenas Muchas noches. gracias. Con Buenas gusto. noches. Chao. Chau.